Un saludo a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Alejandro Munevar Salazar, soy docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. En esta ocasión voy a presentarles algunas propuestas para analizar el lenguaje y en particular la producción del significado en el lenguaje. Esto hace parte del módulo Lenguaje y Significación del curso Antropología Lingüística. En este video veremos primero una propuesta que se ha conocido como análisis contrastivo, que trabaja con lo que también se ha conocido como campos semánticos. Veremos después una propuesta que se denomina análisis componencial, luego una desde el análisis lógico-formal de las proposiciones y por último un análisis desde las redes semánticas. Cada una de estas será vista de manera muy breve. En el componente de lecturas, en la carpeta que tienen compartida, podrán tener acceso a diferentes textos que les servirán de apoyo para entrar en mayor detalle en cada una de estas propuestas. Muy bien, para comprender los campos semánticos, primero tenemos que volver a la propuesta de la teoría de los conjuntos en el mundo de la matemática. La teoría de los conjuntos, de manera muy rápida y muy breve, se puede entender como colecciones. Los conjuntos son como colecciones de elementos que pueden ser abstractos o concretos y que comparten similitudes o diferencias. Es así de sencillo. Un conjunto es una colección de elementos abstractos o concretos que están reunidos allí por diferentes similitudes o por diferentes diferencias, valga la redundancia. Muy bien, teniendo esto claro, entonces un campo semántico lo que nos permite en realidad es comprender cómo, desde la perspectiva de la lingüística estructuralista, si ustedes recuerdan en tercer semestre ustedes vieron lo que eran las relaciones paradigmáticas y las relaciones sintagmáticas. Les recomiendo, para entrar en mayor detalle al respecto de esto, volver sobre las lecturas de Ferdinand de Saussure y sobre la lingüística estructuralista para comprender a qué se refiere esto. Pero en breve, una relación sintagmática es una relación lineal en la producción del lenguaje. Desde la perspectiva sintáctica, como lo vimos en un video tutorial anterior, el lenguaje se produce de manera lineal, un elemento después del otro. Las relaciones paradigmáticas son aquellas que podrían representarse de manera vertical y que están relacionadas más bien con la producción conceptual del lenguaje. Entonces, por ejemplo, podríamos decir el o la, el perro, el caballo, el toro o la vaca tiene 4 patas. Si ustedes se fijan, en el medio de la oración hay varias posibilidades. Podemos cambiar un elemento de la oración o del enunciado que cambie el significado completo de la oración. Esto lo vimos en un video tutorial anterior. Los campos semánticos son aquellos conjuntos de elementos paradigmáticos, es decir, de los conceptos que se encuentran aquí en el centro, que comparten los mismos elementos. Eso es un campo semántico. Esos campos semánticos se construyen de manera muy sencilla por medio de contrastes. Por ejemplo, si nos fijamos en este gráfico que tienen frente a ustedes, la hormiga y la abeja hacen parte de conjuntos diferentes si los diferenciamos por este elemento. La hormiga no tiene alas, la abeja tiene alas. Pero si las reuniéramos en el conjunto de animales, que es bastante generalizado, o de insectos, podrían estar juntas. De nuevo, fíjense que acá lo que nos están diciendo es que los elementos que hacen parte de un conjunto hacen parte o no dependiendo de los componentes o de los elementos que los describen. Fíjense en el ejemplo de abajo. El tiburón nada, el cóndor vuela. Fíjense que ya no es sin o con, no se trata necesariamente de una oposición, sino que se trata de características que los diferencian o que los acercan y que los hacen ser parte de uno u otro conjunto. En el lenguaje nosotros todo el tiempo estamos improvisando y estamos interactuando por medio de la aplicación de diferentes campos semánticos. Cuando hablamos, nosotros ponemos en práctica el conocimiento que tenemos sobre los campos semánticos para poder comunicarnos con otras personas.
La antropología lingüística se interesa muchísimo por el análisis de los campos semánticos, porque nos permite saber cómo en diferentes contextos, diferentes campos semánticos son puestos en práctica. Esto nos permite analizar relaciones de poder, nos permite analizar concepciones culturales sobre el espacio, sobre los animales o sobre lo que se esté hablando en general. Muy bien. Miremos ahora otra propuesta que se conoce como el análisis componencial. Busca tratar de comprender cómo un concepto puede definirse o aprehenderse por medio de una serie de características que lo componen. Para poder explicar esto vamos a hacer un breve ejercicio a continuación que nos permita justamente tratar de explicar cómo funciona o cómo opera el análisis componencial. Les recuerdo que ustedes tienen acceso a unas lecturas que les van a permitir poder entrar en mayor detalle en la operatividad de esta propuesta. Muy bien, vamos a tratar de definir soltera en nuestra comunidad cultural para poder ejemplificar esta propuesta. Como el análisis componencial lo que busca es poner en práctica una serie de características que componen un concepto, nosotros podríamos proponer 4 características iniciales: masculino, femenino, adultez y relación. Vamos a ver con cada una de ellas cómo podríamos definir o comprender el concepto de soltera. El concepto de soltera no tiene nada que ver con la concepción de masculino en nuestro mundo cultural, pero sí con el mundo femenino. También podría comprenderse que el concepto de soltera está relacionado con la concepción de adultez. Una niña es difícilmente comprendida como soltera por cuestiones justamente culturales. Una mujer que haya superado la edad o cierta edad que culturalmente se comprende como aquella permitida para tener relaciones con otra persona es comprendida como soltera. Es difícil, por ejemplo, en nuestro mundo concebir a una niña de 5 años como una niña soltera. Es posible comprender a una niña de 18 años en adelante o incluso en algunas ocasiones una joven de menor edad, de 15, 16, 17 años. Por eso depende del contexto cultural. Ahora, la soltera, la persona que es considerada como soltera, se supone que no tiene una relación. Es decir, que no tiene ese componente que es el de la relación. Fíjense que lo que nosotros hicimos fue crear simplemente un código binario, es decir, un código de 2 componentes que nos permitiera decir a qué campo corresponde las características para definir soltera. Es femenina y es adulta, no es masculina y no tiene una relación. Hagamos ahora el mismo ejercicio pero con el concepto de casada, utilizando exactamente las mismas características. De nuevo, casada no tiene nada que ver con la concepción de masculino, tiene que ver con la concepción de lo femenino, también tiene que ver con la concepción de adulta, ya que en nuestro mundo cultural no es posible que una persona menor de edad pueda realizar un matrimonio y está en una relación. Aquí, por ejemplo, podemos empezar a ver cómo opera la idea de oposición o de antonimia en el mundo, en nuestro lenguaje. Soltera y casada podrían ser 2 palabras que se oponen mutuamente debido a que sus características se oponen. Hay por lo menos una de las características que lo componen que no es la misma. Ahora hagamos lo mismo con un tercer concepto, el concepto de divorciado. Fíjense que en este caso es un sustantivo masculino, a diferencia de los otros 2 conceptos que eran sustantivos femeninos. Por lo tanto, está relacionado con la concepción de lo masculino, no está relacionado con la concepción de lo femenino, está relacionado con la concepción de adultez y está no relacionado con la concepción de una relación. El divorciado es aquella persona, por lo tanto, que es hombre adulto que no tiene una relación. Esta propuesta del análisis componencial ha permitido, por ejemplo, generar propuestas de comprensión de lenguajes de comunidades indígenas para ver cómo ellos justamente constituyen
diferencias en la manera de concebir el mundo. Por ejemplo, en los colores, en los sabores, en los olores, entre muchas otras cosas. El significado entonces puede producirse de manera componencial, es decir, por medio de características que se le dan o no se le dan a un concepto. Muy bien, veamos ahora esto cómo puede permitirnos pensar en otro elemento que hace parte de la semántica y de la producción de la significación, que es la producción de la antonimia y de la sinonimia, de la cual hablé un poco antes. Fíjense que en este primer caso, en el de la relación, tenemos dos elementos que no están relacionados. Podríamos decir que en este caso hay una situación de antonimia. Y en este caso ahí tenemos dos elementos que son similares y por lo menos hay una producción de, quizá no tanto de sinonimia, sino más bien de situación de similaridad. Esto puede profundizarse de maneras diferentes y puede aprovecharse de maneras distintas, pero nos pone a pensar justamente cómo nosotros concebimos el mundo que nos rodea y qué características otorgamos a los elementos que nos rodean y a las palabras que usamos para definirlos. Muy bien, ahora veamos una propuesta diferente. El análisis lógico-formal surge, por supuesto, dentro del mundo de la lógica proposicional durante el siglo XIX, incluso un poco antes y a principios del siglo XX. Lo que busca es justamente participar, retomar elementos de la matemática para poder analizar la creación de lo que se llamarán proposiciones, es decir, enunciados del lenguaje. Miremos aquí unos elementos que nos sirven para entender el análisis lógico formal. De nuevo, esto es solo un ejemplo. En las lecturas se encontrarán muchas propuestas aplicadas del análisis lógico formal que les permitirán entrar en detalle. Aquí tenemos entonces un conjunto de elementos que están explicados para ver cómo opera el análisis lógico formal. Fíjense que el primer elemento, este que encontramos aquí, es un símbolo que se utiliza en lógica para decir para todo elemento X. Este segundo elemento de acá quiere decir que X es A o tiene las propiedades de A. Este elemento, esta flecha de acá, nos permite decir entonces o por lo tanto, y este símbolo de acá nos permite decir X es B o tiene las propiedades de B, así como sucede con este elemento de acá. Muy bien, veamos estos elementos o estos símbolos aplicados. Si nosotros tenemos este conjunto de elementos como una especie de presupuesto cultural, o sea, sabemos que la abeja, la hormiga y la cucaracha son considerados para nosotros como insectos, entonces para todo elemento X, si X es una abeja o tiene las características de una abeja, entonces X también es un insecto. ¿Sí se dan cuenta? Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la lógica proposicional, que es esta que estamos mostrando a continuación, se utilizó mucho para tratar de analizar los conceptos de verdad y falsedad en la producción del lenguaje. Hoy en día, la lógica proposicional se utiliza sobre todo para todo lo que tiene que ver con lenguaje computacional. ¿Por qué? Porque los computadores funcionan por medio justamente de este tipo de lenguajes abstractos, que lo que hacen es generar relaciones de tipo lógico-matemáticos. Muy bien, veamos ahora una propuesta diferente, la propuesta de las redes semánticas, que de hecho seguramente es muy conocida por algunos de ustedes, ya que en algunas ocasiones se les llama mapas cognitivos o mapas mentales, en fin. Las redes semánticas lo que nos sirven es para, de una manera similar a lo que hace el análisis componencial, comprender cómo se relacionan los elementos de un mismo conjunto. En este caso, retomando un poco el mismo ejemplo de la diapositiva anterior, si en nuestro mundo nosotros tenemos este conjunto de relaciones, un gran conjunto de insectos
en los cuales aquí tenemos la mosca, el zancudo y la abeja, en el que la abeja tiene alas y patas y que tiene alas del tipo 3. Nosotros lo que tenemos que hacer para darle sentido a este pequeño mapa es justamente precisar las relaciones entre los conceptos. Entonces fíjense que las redes semánticas lo que van a tratar de hacer es especificar las relaciones que le dan sentido a los conceptos. Un ejemplo: un insecto es una abeja. El hecho de darle esta significación a esta relación entre estos dos conceptos nos permite entender su relación. Si yo tuviera la palabra insecto y la palabra abeja una al lado de la otra, pero no tengo una relación entre las dos, no sería tan fácil saber cómo se relacionan. Miremos ahora otro tipo de relación. La abeja tiene alas. Fíjense que aquí le estoy dando otra propiedad a esta relación para poder entender la relación entre este concepto abeja y este concepto alas. Veamos un tercer ejemplo, tipo D. Las alas de la abeja son del tipo alas 3. Esto nos dice entonces que las redes semánticas se interesan por la especificación de las relaciones en los conceptos para comprender cómo se produce el significado. Y hay muchos tipos diferentes de relaciones que pueden haber en redes semánticas. En realidad depende mucho de las personas y depende mucho de los conjuntos y comunidades culturales. Muy bien, hasta aquí hemos visto varias propuestas para tratar de ver cómo ha sido o se puede analizar la producción del significado en diferentes contextos culturales. El análisis contrastivo, es decir, el análisis por campos semánticos, el análisis componencial, el análisis lógico formal y el análisis de las redes semánticas. Estas 4 propuestas, así como muchas otras, son utilizadas en el mundo de la antropología lingüística para tratar de analizar diferentes tipos de relaciones. Por ejemplo, comprender cómo se construye el pensamiento en comunidades indígenas o cómo se construye, por ejemplo, la noción de sonido entre las personas que son denominadas sordas o la concepción de visión en el mundo de las personas que son consideradas como ciegas. En fin, hay muchas aplicaciones que pueden realizarse con cada uno de estos análisis. Para mayor información, les recuerdo una vez más, pueden entrar a la carpeta de lecturas para empezar a buscar algunos ejemplos o algunas aplicaciones de estas propuestas. Muy bien, espero que este video tutorial haya sido útil y les haya permitido plantearse nuevas preguntas para llevar a cabo el proyecto del módulo. Muchas gracias y espero que sigan disfrutando del conocimiento.